Dos casos reales de escalofriantes exorcismos, el verdadero caso detrás de la película El Exorcista. Hola y bienvenidos a Mundo Esotérico. Hoy hablaremos de un tema por demás controversial, y narraremos dos casos famosos de la historia de los exorcismos. Es importante aclarar que por respeto a los familiares de las personas afectadas, los nombres se han modificado para mantener su verdadera identidad anónima. Primero comencemos con el terrible caso de Eliza Ward. En una pequeña aldea escondida entre las sombras de montañas antiguas, donde las brumas matutinas susurran secretos olvidados, comenzó una historia que helaría la sangre de los más valientes. Esta es la historia de Eliza, una joven cuyo destino se entrelazó con fuerzas más allá de la comprensión humana, convirtiendo su existencia en una pesadilla palpable. Eliza era conocida por su vivacidad y alegría, pero todo cambió una noche bajo la luna llena, cuando una sombra pasajera, más oscura que la noche misma, se posó sobre su hogar. Nadie pudo explicar el frío penetrante que se asentó en la casa esa noche, ni los susurros que parecían emanar de las paredes mismas, susurros que solo Eliza podía oír. Con el paso de los días, la luz en los ojos de Eliza se desvaneció, reemplazada por un vacío insondable. Comenzó a hablar en lenguas desconocidas, sus susurros nocturnos llenos de nombres de seres antiguos y olvidados. Los objetos se movían sin explicación, y una presencia fría llenaba las habitaciones, apagando velas y dejando tras de sí un olor a tierra mojada. La situación alcanzó su punto crítico una noche tormentosa, cuando los vientos aulladores no pudieron ocultar los gritos que emanaban de la casa de Eliza. La encontraron en el suelo de su habitación, retorciéndose en agonía, mientras sombras danzaban a su alrededor, burlándose de los esfuerzos de aquellos que intentaban ayudarla. Desesperados, sus padres buscaron la ayuda de un viejo exorcista, un hombre cuya fama de lidiar con lo inexplicable lo precedía. Al llegar, el exorcista sintió la opresión maligna que se cernía sobre la casa. Preparó su ritual en el corazón de la tormenta, dibujando círculos de sal y encendiendo velas benditas, cuyas llamas parpadeaban como si lucharan contra la oscuridad misma. El exorcismo comenzó con la recitación de antiguas oraciones, palabras de poder que resonaban en la habitación como el trueno. Eliza, ahora en el centro del círculo de sal, se contorsionaba más violentamente, su voz se elevaba en un coro de voces demoníacas que retaban al exorcista. A medida que la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba, la casa temblaba, como si la tierra misma quisiera escapar de la maldad que se desataba. Los presentes, aterrorizados, observaban cómo el exorcista, imperturbable, aumentaba la intensidad de sus oraciones, desafiando a la entidad que reclamaba a Eliza. En el clímax de la tormenta, un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante a las sombras en su verdadera forma, horrores indescriptibles que se retorcían en el aire. Con un último grito de desafío, el exorcista lanzó agua bendita sobre Eliza, pronunciando las palabras finales del rito. De repente, todo se calmó. La oscuridad se disipó como si nunca hubiera estado allí, y Eliza cayó al suelo, exhausta pero libre. La tormenta afuera amainó, y por primera vez en meses, la paz regresó a la aldea. Sin embargo, la paz tenía un precio. Eliza nunca volvió a ser la misma. Sus ojos, aunque libres de la oscuridad, reflejaban ahora un abismo de conocimiento, una comprensión de horrores más allá del velo de nuestra realidad. El exorcista, antes de partir, advirtió que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. La historia de Eliza Ward plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la posesión, la eficacia de los exorcismos y el punto donde la fe choca con la ética. Su caso se convirtió en un estudio para investigadores, teólogos y escépticos, dejando una marca indeleble en la historia del exorcismo. Una práctica que ha sobrevivido a milenios, evolucionando a través de culturas y religiones, manteniendo su esencia, la batalla entre el bien y el mal, lo terrenal contra lo espiritual. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los exorcismos? ¿Son meros productos de la superstición, o hay algo más profundo y oscuro en juego? Antes de pasar al caso de exorcismo más famoso de la historia, y que sirvió de inspiración a la película El Exorcista, es importante que entendamos un poco mejor lo que es el exorcismo. La esencia del exorcismo. El exorcismo, en su núcleo, es un ritual diseñado para expulsar entidades espirituales malignas que se cree poseen o afligen a un individuo o lugar. Aunque popularmente asociada con el catolicismo, la práctica trasciende las barreras religiosas, encontrando su lugar en el Islam, el judaísmo, el hinduismo, y más allá.
Estos rituales varían enormemente, desde oraciones y ceremonias solemnes hasta el uso de amuletos y símbolos sagrados. Procedimientos y rituales. Independientemente de la religión, la mayoría de los exorcismos siguen un patrón similar. Comienzan con el diagnóstico de la posesión, seguido de la preparación del exorcista y del afectado, que a menudo incluye ayuno, oraciones y confesión. El ritual mismo puede involucrar la recitación de textos sagrados, la imposición de manos, y el uso de elementos consagrados como agua, aceite o sal. El objetivo es poner a la entidad maligna en un estado de vulnerabilidad, obligándola a abandonar a la persona o lugar que ocupa. El famoso y escalofriante caso que inspiró la película El Exorcista. En las sombras de una ciudad conocida por su próspera vida y su historia vibrante, se esconde una narración que ha turbado el sueño de muchos, un relato que trasciende el tiempo y el espacio, envuelto en el misterio y el terror. Esta es la historia real que inspiró la icónica película El Exorcista, una historia que se remonta a finales de la década de 1940, protagonizada por un joven de 14 años conocido bajo el seudónimo de Roland Doe, para proteger su verdadera identidad. Pero en nuestro relato, lo llamaremos Robert, cuyo enfrentamiento con lo inexplicable marcaría un antes y un después en el entendimiento del exorcismo. El comienzo de la pesadilla. Todo comenzó en una tranquila casa de Maryland, donde Robert y su familia empezaron a experimentar fenómenos que desafiaban toda lógica, ruidos extraños, objetos que se movían solos y una fría presencia que parecía seguir al joven por donde quiera que iba. La situación se tornó más grave cuando, en las profundidades de la noche, una voz ajena emergía de Robert, pronunciando palabras en lenguas antiguas que él jamás había aprendido. La desesperación de la familia llevó a buscar ayuda en la ciencia, pero la medicina no tenía respuestas para la tormenta que se había desatado en torno a Robert. Fue entonces cuando, en su búsqueda de soluciones, se cruzaron con un sacerdote católico, cuya experiencia en lo paranormal los guió hacia una verdad aterradora. Robert estaba bajo la influencia de una entidad maligna, una fuerza oscura que buscaba reclamar su alma. Armado con su fe y los rituales antiguos de la iglesia, el sacerdote emprendió el arduo proceso de exorcismo. Las sesiones se llevaban a cabo en la más estricta intimidad, transformando el cuarto de Robert en un campo de batalla espiritual. Las paredes, testigos silenciosos de esta lucha, vibraban con las energías de dos mundos en conflicto. El mal no se rendiría fácilmente, la habitación se llenaba de un frío sobrenatural, objetos volaban por los aires, la cama de Robert se sacudía violentamente. La entidad se manifestaba a través de arañazos en la piel del joven, mensajes crípticos que aparecían en su cuerpo, desafiando a los presentes a seguir adelante. El clímax de la batalla, la lucha alcanzó su punto culminante una noche tormentosa, cuando, en medio de oraciones y símbolos sagrados, la presencia maligna reveló su verdadera fuerza. Robert, o más bien, la entidad que lo poseía, desataba una furia inhumana, retorciéndose y gritando en voces de otro mundo. Pero el sacerdote, inquebrantable en su fe, continuó el ritual, invocando el poder divino para liberar al joven de su tormento. Finalmente, después de semanas de lucha incansable, se logró la victoria. La oscuridad que había envuelto a Robert se disipó, dejándolo libre, aunque marcado para siempre por la experiencia. La historia de su exorcismo se convirtió en una leyenda, un testimonio escalofriante de la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. La historia real detrás del exorcista nos recuerda que, más allá de nuestra comprensión racional, existen misterios que desafían nuestra percepción de la realidad. El caso de Robert Doe se mantiene como un recordatorio sombrío de que, en las sombras, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, se libran batallas que rozan los límites de nuestro mundo. Mientras las últimas sombras de nuestro relato se disipan en la oscuridad, recordamos que las historias que hoy hemos compartido son un eco de aquellos susurros que atraviesan el velo del mundo conocido, llegando hasta nosotros para recordarnos la delgada línea que separa nuestra realidad de lo incomprensible. Si este viaje a través de los misterios del exorcismo y lo paranormal ha capturado tu imaginación, no olvides dar like al video, suscribirte para no perderte de futuras exploraciones en el vasto mundo de lo desconocido, y comparte para que otros valientes viajeros puedan unirse a nuestra travesía. Pero más importante aún, tu voz es esencial en este viaje. Comenta abajo cuál ha sido el momento que más te ha impactado, si has tenido alguna experiencia que desafía la explicación, o simplemente comparte qué otros misterios te gustaría que descubriéramos juntos. Recuerda,
En el mundo de lo esotérico y lo paranormal, cada respuesta desvelada nos conduce a preguntas aún más profundas. Así que mantén tu mente abierta, tu espíritu curioso y tu corazón valiente. Hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando los misterios que aguardan en la penumbra de nuestro mundo. Nos vemos en el siguiente video. Si te atreves a regresar.